Buenos días, querida familia. Como ustedes saben, estamos en esta hermosa campaña que es la campaña de la familia. Y hoy día hemos topado un tema muy importante que es la relación entre hermanos. No podemos dejar que Satanás robe la paz de nuestra casa. No podemos dejar que Satanás mate las relaciones con nuestros hermanos ni que destruya nuestra unidad familiar. Tenemos que estar siempre aferrados a la palabra del Señor y pedirle que nos ponga los pensamientos adecuados para tomar las acciones adecuadas, para decir las palabras correctas y para tener la actitud correcta ante nuestros hermanos. Les invitamos a que no dejen de asistir los días domingos porque esta campaña va a ser muy importante para nuestra familia. Así que ya sabes, ahí está la invitación, no estamos solos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que mora en nuestros corazones y nos ayuda a actuar con poder para restaurar y sanar nuestras relaciones familiares. No dejes de ver nuestras redes, vamos a estar subiendo constantemente información. Te esperamos el siguiente domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Buenos días, familia. ¿Cómo están el día de ahora? Creo que están un poco dormidos. ¿Cómo están el día de ahora? ¿Cómo estamos el día de ahora? Bien, ¿saben por qué? Porque Dios está en sus vidas, ¿sí? Y porque la voluntad de Dios para sus vidas es buena, agradable y perfecta. ¿Eso no es motivo de contentamiento? Claro que sí es motivo de contentamiento. Y bueno, el día de ahora, como ustedes vieron, tenemos un tema muy importante y muy interesante. Realmente cuando nos dijeron qué tema nos tocaba a David y a mí, lo cogimos con mucho cariño y queremos transmitir lo que durante todo este tiempo el Señor nos ha revelado, porque tuvimos muchos tiempos de oración con el Señor, de estar conversando y pidiéndole que nos revele qué es lo que, qué es lo que Él quiere que hoy día nosotros transmitamos a ustedes. Este tema que tenemos hoy es, como ustedes ven, estamos en esta campaña, 40 días. Les invitamos a no perderse ni un solo fin de semana. Vamos a tener diferentes invitados de las diferentes iglesias y misiones. Van a estar compartiendo con nosotros algunos ancianos, igual en familia, en pareja. Así que te invito a que puedas venir y también creo que es importante que puedas invitar a más personas que puedan ser bendecidos. Esta campaña va a estar durante 40 días y hoy queremos hablar acerca de las estrategias que tiene Satanás para atacar a la familia y una de esas estrategias es precisamente atacar a los hermanos. Ajá. Y saben que Satanás, durante todo, cuando nosotros leemos la Biblia, esto nos damos cuenta cómo Satanás ha querido atacar a la unidad de los hermanos desde el principio. Ustedes recuerdan a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel. Sí recuerdan, ¿no es cierto? Caín era una persona que se dedicaba a la tierra, pero Abel era una persona que se dedicaba al ganado. Y resulta que Caín le dio una ofrenda al Señor, ¿sí? Una cosecha de sus frutos. Pero Abel le entregó una ofrenda y eran los primogénitos de todo su ganado y decía que venían con grasa, ¿sí? Y eso fue agradable para el Señor. Pero la palabra dice que más no fue agradable para el Señor la ofrenda que le dio Caín. ¿Y qué creen que pasó? La palabra del Señor dice que Caín se molestó mucho con eso. ¿Y saben qué? Él se llenó de celos porque la ofrenda de su hermano fue agradable para el Señor. Y dice que incluso hasta su cara se cambió porque él tuvo enojo. Tanto enojo tuvo él que el Señor le preguntó, le dijo, ¿por qué estás enojado? Y el Señor le dijo, si tú haces lo bueno recibirás. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Nunca más me vas a dar una ofrenda? ¿O le estaba dando una oportunidad de volverle a dar una ofrenda? Le estaba dando una oportunidad, pero el enojo de Caín era tan grande que él no se dio cuenta. ¿En qué termina esta historia? Caín mató a su hermano. Su enojo ya llevó a una consecuencia que fue física. Él atacó a su hermano y lo mató. Pero también tenemos otra historia, que es Esaú y Jacob. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esaú y Jacob? Esaú, el hijo mayor, ¿sí? Jacob, el segundo. ¿Quién era el preferido de su padre? Esaú era el preferido de su padre. Y Jacob era el preferido de
su mamá. Resulta que para no alargarles la historia, ¿qué hizo Esaú? Esaú vendió su progenitura, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Él vendió aquello que le correspondía. Y después de eso, ¿qué hizo Jacob? Jacob engañó a su padre. ¿Y qué le robó a Esaú? No ha estado el plato de lentejas, perdón. ¿Y después qué le pasó a Esaú? Esaú perdió la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque Jacob lo engañó. Lo engañó, acuérdense en que se puso, Esaú era bastante velludo, y él se puso la piel de su ganado para que el rato que le toque, su padre, que ya estaba quedándose ciego, piense que era su hijo. Incluso hasta se puso su ropa. Y el rato que le dijo, dame un beso, hijo mío, se acercó él a darle un beso y olió la ropa de su hijo, y por eso él se convenció que era Esaú y le bendijo. Pero la bendición no fue para su primogénito, sino para Jacob. ¿Qué ocasionó esto? Una separación, porque cada uno tomó por su lado. Jacob salió, patitas, ¿para qué se hicieron? Y salió volado, ¿verdad? Entonces hubo una separación como consecuencia de esto. Después tenemos a Raquel y a Lea. Esta historia también es bastante trascendental, digamos así. ¿Por qué? Porque entre las dos comenzó a haber envidia. Y ¿saben qué? No solamente envidia, sino que también comenzó a generar amargura. ¿Por qué? Porque Lía comenzó a darle hijos a Jacob y Raquel no podía. Fue tal la desesperación que comenzaron a competir entre las dos, y llegó un punto en que Raquel le dijo, toma a mi sierva y ten hijos con ella. Y después, ¿qué hizo Lea? Hizo lo mismo. Dijo, ¿sabes qué? Toma la mía. Y también tuvo hijos con ella. Pero a la final, ¿qué hizo el Señor? El Señor vio la aflicción de Raquel y le dio un hijo. ¿Sí? Pero antes de darle un hijo, ya se había generado una amargura en su corazón. Después tenemos a José y sus hermanos. Obviamente, ¿quién era José? Estábamos hablando de Raquel y Lía, ¿no es cierto? José era el preferido de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque era el único hijo que tenía con Raquel. Era su consentido. Era consentido, él le mandó a hacer una túnica hermosa con las mejores telas. ¿Y qué creen que pasó con los otros hermanos? Estaban molestos, tenían envidia. ¿De qué? De que su padre tenga tanto favoritismo con su hijo. Y resulta que un día el Señor le comienza a dar sueños a José. Y José iba corriendo a donde sus hermanos y le decía, adivinen qué soñé. Todos ustedes se iban a postrar ante mí. ¿Qué creen que pasaba con el corazón de sus hermanos? Ya le tenían odio. Dice que le odiaban aún más. Pero ¿saben qué? Comenzaron a ignorarle. Ya no le hablaban. ¿En qué termina este odio? Termina en que ellos le venden a su hermano a los mercaderes. Y no solamente eso, recuerden, odio. Después, ¿qué pasó? Mentiras, porque cogieron una túnica que le había hecho su padre a su hermano y le llevaron y le dijeron, ¿sabes qué, papá? Mi hermano sucumbió ante las fieras del desierto. Después, tenemos a David y sus hermanos. David era el más chiquitito, ¿no es cierto? Sus hermanos eran ya todos unos guerreros que estaban en la batalla. ¿Y con quién se estaban enfrentando? Con los filisteos. ¿Y qué filisteo era el que salía y les enfrentaba y les decía, pero vengan, ¿quién viene contra mí? Goliat. Y de repente llega un José con un paquetito de comida, un David, gracias, un David con un paquetito de comida que le mandó su padre y le dijo, anda, entrégales a tus hermanos. Y llega ahí David y le dice, ¿qué está pasando? Y le dicen, lo que pasa es que este filisteo nos está retando. Entonces David les dice, ¿y quién es este filisteo que viene a retar a este pueblo de Dios? Y le alcanza a ir su hermano mayor. Y se acerca y le dice, ¿hasta cuándo
eres un pobre insolente. Estaba menospreciando a su hermano. Y a la final todos sabemos cuál es la historia, ¿no? ¿Quién venció a Goliat? David. Incluso Saúl, que era el rey, le dijo, pero tú que eres tan, me imagino que le dijo tan chiquito, tan flaquito, tan menudito, ¿cómo vas a ir a enfrentarte a ese Goliat? Pero sin embargo, él fue y lo venció. Como ustedes ven en cada una de las historias que nos hemos encontrado, que hubo odio, que hubo mentiras, que hubo separación, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La primera consecuencia que nosotros tenemos es la muerte. En el caso de Caín y Abel, obviamente fue una muerte física, porque literalmente le mató. Pero ¿saben qué? Muchas veces cuando hay estos conflictos entre hermanos, esta envidia genera enojo. Y no solo la envidia genera enojo, pero el enojo nos lleva a hacer otras cosas. El enojo nos lleva a nosotros a matar muchas veces la confianza de nuestros hermanos, porque nos lleva a declarar cosas a la vida de ellos, nos lleva a decir cosas que nosotros no queremos decir, pero que sí hieren el corazón de nuestros hermanos. Y comienza a morir la relación. Muchas veces incluso ese enojo lleva a cosas físicas, a levantarte la mano, a empujones. Eso no es lo que quiere el Señor, pero sí es una consecuencia. La otra consecuencia, como veíamos, es la separación. Porque cuando hay los conflictos de los hermanos, ¿qué pasa? Dicen, no, ¿sabes qué? Que cada uno se vaya por su lado. Que cada uno se vaya por su lado. Y muchas veces dejamos de vernos, dejamos de hablarnos. ¿Y saben qué? Llega también la indiferencia. Porque al haber separación, la indiferencia hace que nosotros no estemos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos, pendientes de lo que necesitan, pendientes de si necesitan ánimo, si necesitan compañía, incluso si necesitan cosas físicas o materiales. Como vimos en Raquel, también llega la amargura, porque cuando nosotros no sabemos cómo llevar estas cosas, en nuestro corazón se va haciendo raíz de amargura, porque comenzamos con nuestros ojos a ver lo que no tenemos en vez de ver lo que sí tenemos. En vez de ver las bendiciones que el Señor ha traído a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra vida, y nos comenzamos a fijar en lo que tienen los otros, nuestros hermanos. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas en el área de la profesión, pueden ser incluso hasta la misma familia. Podemos comenzar a añorar lo que la familia o la relación familiar que tiene mi hermano. Y todo eso comienza a llenar de amargura el corazón. Odio. No sé si ustedes han escuchado, nosotros dolorosamente sí hemos escuchado el, ¿sabes qué? Para mí mi hermano está muerto. Para mí mi hermano ya no existe. Porque el odio llega ya de tal manera a la vida de los hermanos que ya literalmente es como que no existieran, cada uno vive su vida. Y tenemos el dolor, porque todo esto causa dolor. ¿Y saben qué? Cuando la relación de los hermanos está rota, cuando existe la amargura, cuando comienzan a morir, cuando comienzan a separarse, cuando tienen indiferencia, viene el dolor. El dolor llega a la familia. ¿Saben por qué? Porque todo esto no solo llega a los hermanos, llega a los primos, a los hijos que están viendo la relación que tienen sus padres con sus hermanos. Llega también a generar dolor en sus padres, porque como todo padre anhelamos que nuestros hijos como hermanos se lleven bien. Entonces todo esto genera que esa unidad se rompa. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos diferentes historias. Y lo que nosotros queremos que ustedes vean en esta primera parte es que efectivamente la estrategia del enemigo es dividir, separar
la relación entre los hermanos. La relación con los hermanos no es fácil o es fácil. Al ser humano al que se le hace fácil. No es fácil, pero sin duda es una gran bendición para nuestra vida. Es una gran bendición para nuestra vida. Tenemos retos y desafíos que tenemos que cumplir, no solo como hermanos. La relación con nuestros padres también es desafiante, con nuestros hijos también es desafiante. Pero lo que queremos que ustedes y nosotros debemos mirar, cuando nosotros veíamos todas estas historias, tú puedes evidenciar que la estrategia de Satanás es separar la relación entre los hermanos. Por medio de estos ejemplos que nosotros hemos visto con Caín y Abel, con Esaú y Jacob, ¿no es cierto? Entre Lea y Raquel. Yo le decía a Anita, pobrecito Jacob, ¿no? Tuvo la difícil decisión de que cada una de ellas le decía, acuéstate con mi criada, y él, ¿qué más le tocaba, no es cierto? Bueno, después decía, no, acuéstate mejor con la mía, y al pobre, ¿qué le tocaba? Bueno, ya porque tanto insisten, ¿no es cierto? Sí, pero miren, son relaciones que finalmente estuvieron afectadas. Ahora, ¿por qué el enemigo quiere? Aquí vemos los ejemplos que comprueban que si los hermanos están pasando por rencillas, eso no viene de ustedes, no es algo familiar, es algo que viene de una estrategia que el enemigo pone en medio de nuestras vidas. Y mira lo que dice, ¿cuáles son las razones? Porque no hay nada que hacer, Satanás es bien pilas, eso uno no puede dudarlo, es sagaz y por eso uno tiene que estar atento. Y la primera razón está en la palabra de Dios. Esta es la versión de MSG y dice lo siguiente. A Jesús, le voy a dar rápidamente el contexto. Jesús había expulsado un demonio y uno de ellos le dijo, expulsó por el poder de Belcebú, o sea, es decir, por un espíritu de Satanás. Y entonces Jesús le contesta lo siguiente. Jesús enfrentó sus calumnias y le dice, un juez que dicta sentencias opuestas sobre una misma persona se anula a sí mismo. Claro, sería ridículo que un juez dicte una sentencia y a la vez dicte otra totalmente opuesta. Y por eso dice que la sentencia se anula. Y continúa, una familia que está en constante riña, ¿qué dice ahí? Se desintegra. En la versión Reina Valera Contemporánea o la NBI dice lo siguiente, todo reino y toda casa dividida contra sí misma ¿ya? No prevalece. Eso es lo que dice. Pero me encanta esta versión. Una familia que está en constante riña se desintegra. Entonces, ¿qué es lo que entiende Satanás? Si yo consigo que entre los hermanos peleen, que entre los hermanos haya egoísmo, que entre los hermanos haya odio, que haya celos, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr, como ustedes ven en esta imagen, voy a dividir la relación de la familia. ¿Y qué dice? Que una familia dividida, una casa que conspira contra sí mismo, es una casa que se destruye, que se desintegra, que termina por no prevalecer. Entonces, yo quiero que levantes las manos si tú tienes hijos con hermanos. Levanta la mano quien tiene hijos con hermanos. ¿Ok? Muy bien. Yo tengo 2 hijos, obviamente mis hijos entre ellos son hermanos, ¿no es cierto? Quiero que sepas eso. Una estrategia que el enemigo va a querer utilizar es dividir la vida de tus hijos, dividir la vida de ellos como hermanos. Y todos nosotros también tenemos hermanos. Anita tiene 2 hermanas más, yo tengo 2 hermanos más. Tengo que entender eso. Si yo dejo que la estrategia de Satanás cobre un resultado positivo para él, su estrategia va a ser dividirnos. Porque si él nos divide, logra su cometido. Y su cometido dice que él nos va a separar, que él va a terminar por desintegrar la familia. Y veamos lo siguiente. Lo siguiente dice que el enemigo, que Satanás, es como un ladrón que no viene más que a robar, matar y destruir. Entonces, en la relación, hermanos, ¿qué es lo que nos compete hoy? ¿Qué es lo primero que nos va a robar? Nos va a robar la paz. Es lo primero que te roba tu vida. No importa que tú alguna vez hayas dicho, para mí mi hermano se murió. Eso en tu corazón queda guardado. Eso en tu corazón se queda aferrado. ¿Y qué va a quitar en tu vida? Va a quitar la paz. Quizás tú de labios para afuera puedes decir, mi hermano ya no existe. Pero te aseguro que en el fondo de tu corazón eso ha traído dolor a tu vida, preocupación a tu vida. Pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos a tiempo de restaurar nuestras relaciones.
Entonces, cuando yo me peleo con mi hermano, tengo que recordar que una de las estrategias de Satanás es quitarme a mí la paz. Como yo no quiero que nadie me quite la paz, ¿qué tengo que hacer enseguida? No permitan que su enojo se ponga bajo el sol, ¿no es cierto? Entonces, antes que nada, voy a buscar reconciliarme con mi hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en paz. Muchas veces andamos estresados, con gastritis, preocupados. Nuestras relaciones también se afectan a nivel personal. Obviamente yo ya tengo mi familia por un lado, mis hermanos y mis cuñadas por otros, pero cuando tenemos algo de esto, ¿dónde termina por afectar? Termina por afectar también mi relación familiar y yo no quiero eso. Entonces pronto tengo que buscar la paz, pronto tengo que buscar reconciliarme porque el enemigo ha venido a robarnos la paz. Segundo, ¿qué ha venido a matar? Recuerden, el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué quiere matar? Nuestras relaciones. Eso es lo que quiere matar. La relación que tú tienes con tu hermana y con tu hermano. Esos tiempos que recuerda cuando eras pequeño, los tiempos que tú disfrutabas con tu hermano, no sé, haciendo deporte, jugando en el caso de las mujeres, no sé, a las muñecas o cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo disfrutabas aquello? Y claro que uno disfrutaba de esa compañía. ¿Qué hace el enemigo? Pone pleitos, rencillas entre nosotros porque él quiere matar esa relación. Él no está feliz diciendo que qué bien que se lleva Anita con sus hermanas o David con sus hermanos. Él está pensando constantemente cómo yo mato esa relación que él tiene. Y la verdad es que, ¿sabes qué? No hay ninguna relación que se parezca a la relación que hay entre hermanos. Es un vínculo especial. Es un vínculo que ni siquiera creo que nosotros podemos descubrir, pero Satanás lo sabe. Entonces, ese es el segundo objetivo de él, destruir nuestras relaciones y matar nuestras relaciones. Y finalmente lo que él quiere es destruir ¿qué? Nuestra unidad. Él quiere destruir nuestra unidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, pero yo les he venido a dar vida y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces, en la unidad nosotros hallamos la fuerza, porque Satanás sabe que si es que la casa se divide, no prevalece, es destruida. ¿Por qué él reconoce esto? Porque en cambio, si nosotros estamos unidos, estamos fuertes. Todos vamos a tener que pasar por diferentes situaciones. Crecemos los hermanos y después tenemos familia. Nuestros padres van creciendo también en años y empezamos a tener desafíos después con nuestros papás. Ahora nosotros enfrentamos un desafío con la salud de mi padre. Cuando nosotros estamos unidos con mi hermano, mis hermanos, es mucho más fácil sobrellevar esas situaciones difíciles que nosotros tenemos. Cada uno hemos tenido, o recuerda tú, circunstancias difíciles en las que te ha tocado pasar, y qué importante es tener y mantenerte unido a tu hermano. Ahora, ese es el por qué Satanás quiere hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que entre nosotros hay una lucha. ¿Sí ven? Es como que tú te ves al espejo y luchas. Y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué será esto? Satanás, por un lado, estamos viendo que la estrategia de Satanás es dividir a los hermanos. Vemos el por qué Satanás quiere hacerlo. Ahora, ¿por qué se da esto? Se da esto porque nosotros vivimos una lucha con uno mismo. Es como si me pongo un espejo y me veo a mí mismo. Y esto está en la palabra de Dios en 1 Corintios 3, versículos 3 y 4. Y dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Por qué les estaba diciendo Pablo esto al pueblo de Corinto? Porque se andaban peleando de quién era de Pablo, quién era de Apolos, quién era de Cristo y quién no era de ninguno. Entonces, como les ve que se estaban peleando, les escribe esta carta y les dice, ustedes andan peleando unos con otros y tienen celos unos con otros porque les gobierna ¿quién? Su naturaleza pecaminosa. Y miren lo que dice más adelante, dice, ¿acaso eso no demuestra que les controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Entonces, finalmente nosotros tenemos un reto y ese reto nos está dando aquí. El reto es que si tú luchas contra tu propio ser, si yo lucho con David Albán, o si en mis fuerzas yo quiero cambiar, no voy a poder. Si no he cambiado,
es porque estoy luchando en mis fuerzas. O sea, si sigo yo con rencillas, con resentimientos, con odio, con sed de venganza, con indiferencia, quiero que reconozcas que es porque estás luchando en tus fuerzas. Eso es lo que le dice Pablo. Y mientras yo luche en mis fuerzas, de mi naturaleza, yo voy a cosechar, dice la palabra, corrupción. ¿Y qué tipo de corrupción? Pleitos, rencillas, chismes, asesinatos, inmoralidad, y todo esto finalmente se termina manifestando en la vida de los hermanos. Pero recuerden, esto no queda ahí, vamos a ver qué es lo importante, porque si yo lucho conmigo mismo, estoy luchando en mis fuerzas y eso no trae nada bueno, bueno, el Señor nos ha dejado algo que realmente nos va a ayudar a salir adelante. Obviamente para nosotros poder manejar este tipo de situaciones y para poder llevar una vida de unidad, sobre todo no dejar que Satanás logre su objetivo, lo primero que nosotros tenemos que tener es una relación estrecha con Dios. Dios nos ha dejado su palabra. La palabra nos demuestra y nos guía cómo tienen que ser las relaciones. ¿Sí? Dentro de su palabra, por ejemplo, dice que nosotros tenemos que dar mal por mal o bien por mal. La palabra nos dice, dichosos los que buscan la paz. La palabra dice que amemos a los otros como a nosotros mismos. Y así podemos enumerar un sinfín de cosas. Ahora, nosotros tenemos que utilizar esta relación con el Señor y decirle, Diosito, por favor, dame papa. ¿Ya? ¿Pero qué es papa? ¿Sí? No papá, dice papa. Porque nosotros tenemos que luchar con nuestros pensamientos. El Señor, a través de la relación nuestra con Él, nos va a ayudar a poner los pensamientos correctos en nuestra mente. Y no voy a comenzar a pensar de mi hermano que quiere hacerme daño, ni que por qué me está haciendo esto, por qué me está diciendo, oh, ¿qué le voy a decir? No, Él va a poner pensamientos alineados con Él. Y los pensamientos siempre van a ser buenos, siempre pensando lo mejor de las personas. En este caso, siempre pensando lo mejor de mi hermano. ¿Qué actitudes voy a tener hacia las circunstancias? ¿Voy a coger, voy a alejarme, voy a enojarme más, voy a responder o voy a amar? Voy a estar alegre, alegre con lo que el Señor me ha dado, alegre con mi hermano, porque ¿saben qué? Tenemos que amar. Cada uno de nosotros tiene un temperamento y cada uno de nosotros tiene un propósito dado por el Señor. El mío no es el mismo propósito que tienen mis hermanas, ni mi temperamento ni mi forma de ser es la misma que mis hermanas. Pero ¿saben qué? Qué hermoso, porque el Señor nos manda a amarnos sin importar cómo seamos, ni qué temperamento, ni qué gustos tengamos. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros es hechura del Señor. ¿Y cómo yo, siendo yo, voy a rechazar una creación divina de Dios? Entonces, ¿cuál es mi actitud ante las situaciones que pasan con mis hermanos? Lo tercero, ¿qué palabras voy a usar con ellos? La palabra del Señor dice que nuestra boca puede bendecir, pero también puede maldecir. ¿Qué palabras estoy emitiendo yo a mis hermanos? ¿Les estoy diciendo palabras de bendición, palabras de afirmación? ¿O estoy diciéndoles que tú nunca vas a cambiar, es que tú eres un testarudo, es que tú eres un indiferente, es que tú eres un malagradecido? ¿Qué palabras estoy usando? Y por último, ¿cómo voy a actuar? Acuérdense lo que pasó con Esaú y Jacob. Actuar, claro, el uno se fue, los otros hermanos le vendieron, el otro le mató. ¿Cómo voy a actuar yo con mis hermanos? ¿Los voy a acoger? Parte de amar a nuestros hermanos y de acogerles también es acoger a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Les voy a honrar.
Entonces, ¿saben qué? Cuando se encuentren o nos encontremos en distintos tipos de situaciones, acuérdense de esto. Señor, por favor, dame papa. ¿Sí? Pon los pensamientos correctos para tener las actitudes correctas, las palabras adecuadas y actuar de la manera correcta. Lo segundo es buscar consejo. ¿Qué dice la palabra? En la multitud del consejo se halla la sabiduría. Cuando estamos en conflictos con nuestros hermanos, acudamos a nuestra cobertura. ¿Sí? El Señor ha puesto nuestras coberturas para guiarnos, para ayudarnos conforme a la palabra del Señor. Muchas veces incluso hay que acudir a ayuda profesional, pero tenemos que hacerlo. Como decía David, no podemos esperar que las situaciones cambien con nuestras fuerzas. Tenemos que buscar soporte, tenemos que buscar apoyo. Eso es lo que nos dice el Señor. Aquí solamente quiero añadir algo. Yo he reflexionado sobre esto y no dice, busca un consejo y hallas sabiduría. O busca a dos personas que te aconsejen y hallarás sabiduría. ¿Cuál es la palabra que utiliza? Multitud. En la multitud del consejo se halla sabiduría. Y eso se aplica a diferentes áreas y en esta área de las relaciones, mucho más. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué muchas veces no salimos de eso? Porque no buscamos consejo. Pero muchas veces ni buscas el único consejo que deberías buscar, que es con el líder de tu iglesia en el hogar. Porque sobre todo vas a necesitar consejería espiritual, guiada por la palabra de Dios. ¿Qué es clave entonces? Es clave que tú busques un consejo, si es necesario 2, si es necesario 3, si es necesario 4, o varias personas, el Señor te va a guiar, porque a la final el plan y el propósito de Dios va a prevalecer en medio de tu vida. Y aquí también, en el punto 1, dice que la relación estrecha con Dios obviamente nos va a guiar sobre a quién vamos a pedir consejo. Porque si estoy teniendo conflictos con mis hermanos, no voy a ir a pedir consejo a una persona que no se habla con su hermano, ¿no es cierto? O una persona que está completamente separada de su hermano. Pero esta relación estrecha con Dios nos va a guiar hacia qué personas tenemos que pedir consejo. Otro de los puntos es que nosotros tenemos que aprender a establecer límites, ¿sí? Especialmente cuando ya tenemos familia, tenemos que establecer límites, porque a veces las relaciones entre hermanos, como decía David hace un momento, esto viene a generar conflicto en la familia, en la unidad familiar, pero no de los hermanos, sino, en este caso, por ejemplo, si yo tengo conflicto con mis hermanas, puede generar un conflicto con mi esposo, puede generar un conflicto con mis hijos. ¿Por qué? Porque si ellos ven el conflicto, ven el dolor en sus padres, eso va a generar en ellos también un dolor. Cuando a veces también viene a esta relación, viene a irrumpir la dinámica familiar, también hay que poner límites. Cuando el trato es áspero, ¿sí? No podemos permitir que, porque hay una circunstancia, venga alguien y con palabras fuertes te hable. Hay que mantener y hay que establecer un límite. Hay que establecer un límite cuando se está actuando de manera caprichosa. Hay que establecer un límite cuando se falta el respeto. Y por último, quiero pedirle al equipo de alabanza que pase, por favor. Y por último, tenemos, si por un lado nosotros luchamos en nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas suceden todas estas cosas, quiero decirte que tú no estás solo y que tú no estás sola. Y este para mí es el principal ingrediente, por darle una palabra, la principal materia prima que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo, tus relaciones van a ser restauradas. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Tú y yo no hemos recibido el Espíritu del mundo, porque sabes, yo me he equivocado y me sigo equivocando con mis hermanos.
Pero siempre hay un común denominador. Yo me equivoco con mis hermanos cuando permito que mi naturaleza actúe. Pero cuando yo busco del Espíritu de Dios, entonces empiezo a conocer las maravillas que solo Dios puede hacer en medio de tu vida y en medio de mi vida. Como decía Anita, hacer que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en tu vida es lo más hermoso que puede haber en tu vida. Que haya en tu vida paz, que haya en tu vida gozo, que tú no reacciones, que tú no digas cosas de las cuales después uno se arrepiente. Pero es por medio de quién? Es por medio del Espíritu Santo. Así que yo quiero pedirte en este tiempo que primero reconozcas esto. Reconozcas que si quizás tú has tenido dificultad o te has separado de tus hermanos, eso no es algo que viene ni de tus hermanos ni tuyo. Es algo que el enemigo ha querido poner en medio de tu familia. Yo quiero decirte algo. Déjeme tomar un vasito de agua porque sí. El otro día estaba recibiendo el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice, el que habita bajo la sombra del Altísimo orará bajo la cobertura del Omnipotente. Bueno, ya voy a recordar, ¿ok? Pues le pedí al Espíritu Santo que me haga recordar y que no me olvide del versículo. Pero ¿sabes qué? Yo le decía esto mientras iba manejando el auto. Yo le decía, voy a luchar con todas mis fuerzas para dejar una herencia a mis hijos. Y no me voy a detener. Y le decía al Señor, Señor, yo hasta el último día de mis vidas voy a luchar con mi relación con mis hermanos. Porque yo anhelo que mis hijos tengan una relación sana, que mis hijos se lleven bien, que mis hijos sean el uno para el otro y que en medio de toda dificultad que ellos tengan entre ellos puedan reconocer y decir, mi papá peleó y luchó por sus hermanos, mi papá luchó por su herencia, para que mi religión, o sea, lo que yo predico, no sea de labios para afuera, sino que los de mi vida como hermano, como David hermano de Eduardo, como David hermano de Andrea, puedan ver que luché por mi relación. Yo le decía, me voy a aferrar con las garras para que las bendiciones que tú prometes sigan a mis generaciones. ¿Y sabes qué? Después le decía algo muy importante que el Señor ponía. Yo le decía, y voy a luchar por mis sobrinos, porque tengo varios sobrinos de lado y lado, y yo voy a luchar con mis garras. ¿Por qué? Porque yo anhelo que mis hijos tengan una relación estrecha con sus primos, con aquellos que el Señor ha puesto en medio de sus vidas, que no sean indiferentes. ¿Y sabes qué? Quiero verle al enemigo derrotado bajo mis pies. Y no vamos a claudicar. Y si tú has tenido eso en medio de tu vida, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Porque hoy debemos clamar para que el Espíritu Santo llegue a tu vida y a la mía. Porque en el poder del Espíritu Santo nuestras relaciones van a ser restauradas. Y la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras familias va a ser eterna, va a ser para siempre. No en tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué? En la alabanza, nosotros muchas veces nos damos esas fuerzas. En la alabanza nosotros recibimos del Espíritu y nosotros clamamos y vemos la victoria del Señor. Así que te invito a que tú puedas caminar en este tiempo de alabanza, de adoración, pedirle al Espíritu Santo que venga